Bueno, y como les anunció Gaby, como anuncié yo ayer, para mí es un doble honor. Primero porque es una de las actrices, figuras del cine, de la televisión y del teatro iberoamericano, y además porque es una persona a la que aprecio, quiero muchísimo desde hace muchos años que la conozco y que la trato, y le tengo una gran admiración personal. ¿Cómo está Cecilia Roth? Muy bien, querido, muy bien y muy lindo lo que dijiste. Yo también te quiero mucho. Un honor tenerte acá en vivo. Estamos, el canal de YouTube nos está registrando. Venís a promover una obra que fue un exitazo en Buenos Aires, sí. La madre de Florian Zeller, sí. Con un elenco también muy lindo, Gustavo Garzón, Martín Slipak y Vicky Valdomir, con un productor maravilloso que se quedó afuera, Sebastián Blutrach. Productor Sebastián Blutrach, y El Picadero, que es un gran teatro, y con la dirección de Andrea Garrote. Exacto, Andrea, que es una maravillosa, estupenda. Grandísima. Sí. Y te motivaste porque tus apariciones en teatro son muy cuidadas. Muy cuidadas y por otro lado necesarias. Después de una temporada de hacer audiovisual, siempre necesito volver al origen de los actores y de las actrices. Es como la almendra, como se dice en España, ¿no? Desde ahí, desde el teatro es donde uno redescubre por qué ama este oficio, ¿no? Claro. Porque es el juego, es la libertad, es la sorpresa también, ¿no? La sorpresa de cada función. Sí. Se dice siempre que en el cine el dueño es el director y el editor, y en el teatro el dueño sos vos. Sí. Sí, el teatro es de los actores, fundamentalmente. Actores, sí, con una base fundamental que es la de la dirección, pero cada noche pasan otras cosas y eso es producto de lo que en vivo sucede en cada uno de nosotros con ese público que se convierte en una especie de única célula, y en la adaptación de uno al otro y en el día que traes y en lo que vas descubriendo cada noche de esta obra llena de capas. Maravillosa obra, yo tuve el placer de verla en Buenos Aires en diciembre, y acá se va a ver en el Teatro del Galpón a partir del 8 de mayo, así que van a estar en varias funciones que pueden aprovechar para verla nuevamente. Cecilia Roth, habías venido por última vez al Solís con Relaciones Pornográficas. Exactamente, con Darío Grandinetti, que fue un exitazo. Me acuerdo que yo estaba en el teatro en ese momento y tuvimos que agregar funciones. Así es. Estaba tu madre, me acuerdo, en la primera función. Sí, mi amor, recién en un programa creyendo que con toda la mejor intención empezó una especie de video de cosas que había hecho yo y con un tema de mi madre cantado por ella, y a mí me cuesta mucho escuchar a mi madre, la voz de mi madre, porque gran cantante, refinadísima, y una persona maravillosa. Tus padres han sido hermosos, maravillosos. Sí. Lo son papá vivo, por supuesto, y mamá con esa ausente presencia. Sí, absolutamente. Una persona inolvidable. Pero bueno, vamos a hablar. Entonces, recuerden la audiencia que a partir del 8 de mayo pueden ver a Cecilia Roth con este elenco magnífico y en esta pieza de Florian Zeller estupenda en el Teatro del Galpón. Pero vamos a hablar un poco de cine. Por supuesto. ¿Qué fue? Porque realmente yo lo dije, tenés el premio a la mejor actriz europea, tenés una carrera que para alguien que nació en Sudamérica es muy difícil, es casi única, ¿no? Viviste mucho tiempo en España, en el exilio de tus padres y tuyo también. Exactamente. Y en una época que uno es muy esponja, ¿no? Desde los 18 hasta los 27, sin volver a la Argentina, y haciendo un esfuerzo al principio muy grande para reconocerme española. Te voy a decir la verdad, tenía mucha bronca con Argentina. Claro. Esa cosa que sucede cuando no podés vivir en tu país, no por deseo personal, sino porque es imposible, se hace imposible para ti, y además no quieren que lo hagas, no quieren que sigas viviendo allí, disimuladamente, pero no quieren.
Y tuve mis primeros días en España, mis primeros meses, 2 meses en España, metida en casa, con mucha dificultad para encontrar... Ya habías hecho algo de cine muy jovencita, sí, con Sergio Renán. Con Sergio Renán, pero que fue muy delirante todo. Porque con Sergio había hecho, con Yusid había hecho No toquen a la nena. Y con Sergio pasó una cosa rarísima, porque yo ya estaba viviendo en España. Ajá. Y la verdad es que todavía no habían secuestrado a Timerman. Mi padre era socio de Jacobo en La Opinión. La Opinión, claro, un diario que marcó. Pero me dejaron volver a la Argentina, mis padres, en un acto de locura, visto desde ahora, total. Claro. No pude volver al estreno, por supuesto, porque en la mitad secuestraron a Jacobo, murió Greiber en ese accidente extraño. Tan extraño, sí. Todo lo de papel prensa sucedió. Bueno, no pude volver al estreno y fue ese un paréntesis nunca cerrado. Claro. Nunca cerrado. Pero todo esto que vos estás diciendo de mi posibilidad del encuentro con un cine más, no solo argentino, digamos. No, porque tocó una etapa en España. Tocó una etapa en España gloriosa. Gloriosa. Tuve esa enorme suerte. Donde nació una nueva lengua, te diría, en todo sentido. Una nueva manera de contar, de mirar. Pedro fue muy al principio muy rechazado, pero después muy cabeza de vanguardia bueno, hoy es uno de los grandes cineastas de los vivos del mundo. Sí, totalmente. De los grandes autores. Absolutamente. Pero es una película que yo quisiera recordar que creo que fue un poco anterior a las de Almodóvar, que es Arrebato. Arrebato es maravillosa película. Que marcó, es una película más de culto. Mirá, pero marcó, vos sabés que ahora se convirtió en una película desde el año 79, Arrebato, finales del 70, o sea, abrió la puerta de los 80. Yo creo que es lo primero que marcó a los 80 cinematográficamente, ¿no? Donde Pedro dobla a Elena Fernán Gómez, la voz de Pedro es la de Elena Fernán Gómez. Yo tenía 19 años o 20, claro. Era muy chiquita y era un mundo que yo tenía una enorme curiosidad, porque era el mundo de las drogas, de la heroína, de un poco gore también la película, ¿no? Sí, es una película muy especial. Muy especial. Recomendamos al público que la busque. Sí, Arrebato de Iván Zulueta, del año, no me acuerdo del año que fue, pero 79, 80, acabo de decir, 79, agosto del 79, que filmamos en una quinta de Jaime Chávarri, que nos la prestó, porque no había un palo, no había un centavo, no había una peseta. Y fue una experiencia increíble el rodaje y una experiencia increíble ver lo que Iván hizo con esa película. Claro. Y ahora es una película de culto. Sí, es de culto, realmente es una película extraordinaria. Sí. Bueno, después vino la primera serie de Almodóvar, ¿no? Pepi, claro. Entre tinieblas. Exacto. Mientras yo estaba haciendo películas con Garci, o sea, tenía un mainstream total. Porque tenía una gran representante, Rosa García, que lo que estaba tratando era que yo pudiera la chica Almodóvar. Pudiera hacer en paralelo estas dos cosas, que una se acercaba más a mí y la otra hacía que se me acercara también, o sea, era interesante trabajar con García o con Pedro Lea o con esas películas, la familia bien gracias, o Verdes Praderas de García. Bueno, García que ganó el Oscar, ¿no? García ganó el Oscar. Era un director muy particular. Que ganó el Oscar, me parece. Bueno, él fue el director de Asignatura Pendiente, ¿no? De Asignatura Pendiente no. Bueno, hizo un corto sobre Marilyn maravilloso. Garci. Era un personaje, era interesante. Un personaje, sí. Todos para mí eran interesantes. Era otro país. Sí, claro. Y yo tenía que hablar en castellano. Porque claro, si no en esa época te doblaban. No había lo que sucede ahora con la globalización, digamos, que todos los personajes hablan la lengua que traen, el acento que traen. Pero yo tomaba clases de todo, de castizo, de valladolicense, claro. Porque había que hablar como en Valladolid. Pero la experiencia española para mí fue, y sigue siendo, una
Una sorpresa para mi vida, Claro. porque no era ese la idea de mi destino o de mi recorrido. Y cuando empecé en España a estudiar, después de esos 2 meses internada en mi propia casa, que mi madre me dijo: Cecilia, o salís o te saco de una patada. O sea, claro, no había mucha opción. Bueno, hay que salir a estudiar teatro, vamos a buscar con quién. Y en el diario El País encontramos una publicidad de Hugo Urquijo. Ah, Hugo, que estaba allá, que era un director argentino y maestro argentino. Y psiquiatra también. Psiquiatra también, cosa que me venía bien también en ese momento. Y bueno, había muchos argentinos psiquiatras, profesores de teatro, muchos, ¿no? Pavlovsky, claro, y demás, totalmente. Y primero Hugo, fui a estudiar con Hugo, donde conocí, por supuesto, a mi primer novio español. Claro. O sea, ahí ya empezaste. Claro. Y después se armó un centro de estudios teatrales que fue maravilloso, que lo armó José Luis Gómez que es un gran actor español. Gran actor, sí. Grandísimo actor español. Con Cristina Sánchez Pascual, con Hugo Urquijo, con Martín Argemián, con David Amitín. O sea, era una mezcla de españoles y argentinos que fue maravilloso. Y esa fue la formación en España. Formación. Y después vino Aristarán con esas películas maravillosas. Martín H. Primero Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, que era coproducción, ¿no? Porque estaba. Un lugar en el mundo fue una cooperativa. Una cooperativa. Una cooperativa de $400,000. Ajá. Que no lo parece, o sea, vos ves la película y parece una película, parece un western. Parece de Houston, totalmente, totalmente. Y además tiene alma de western, absolutamente, con ese Federico extraordinario montando a caballo que no lo hacía nadie como él. Y José Sacristán. Eleonor Benedetto. Y Leonor, que hacía una monja. Muy interesante. La idea de Adolfo es un gran guionista, junto con Katy Saavedra, su mujer. Y un gran director de cine. Enorme, de actores y con una precisión. Yo lo había tenido de asistente de dirección en la película de Yusid y en la película de Renan. Claro. O sea, nos conocíamos y me había adoptado un poquito. Lo quería, lo adoraba, él y a Katy. Y a Brunito, el hijo que tuvieron en el medio de todo. O sea que trabajar con Adolfo fue para mí un descubrimiento del cine. Yo creo que Adolfo me enseñó lo que era el cine. Bueno, después vino la consagración Todo sobre mi madre, que es bueno. Primero fue Martín H. Fue Martín H. luego Todo sobre mi madre. Y Todo sobre mi madre, que fue, sí, estuviste ahí en el Todo sobre mi madre fue Oscar, tocar lo que para cualquier actor o actriz es el sumum del mainstream, ¿no? Claro. También, aunque tanto San Sebastián, que ganamos con Un lugar en el mundo a mejor película, que se la entregó a Adolfo el premio, la mujer de Humphrey Bogart, por Dios, Lorraine Bacall. Sí. Y Adolfo temblaba con la concha de oro en la mano entregada por Lorraine Bacall. Y después, Un lugar en el mundo fue una película que también se promovió mucho, sobre todo en Latinoamérica. Yo creo que sí, que hizo una cantidad de espectadores. Bueno, éramos cooperativa y yo creo que todavía seguimos cobrando por eso. Claro. Porque todos cobrábamos lo mismo, técnicos, actores, claro. Todos. Bueno, y ahora me contaste que hiciste una miniserie en España, ¿no? Sí, hice una miniserie con Félix Sabroso como director y autor. Es un gran, además de amigo y querido, alguien a quien admiro muchísimo, con un humor negro y sutil, extraordinario, que se llama Furia, y somos 5 mujeres, 5 actrices, en estado de furia. En estado de furia, buenísimo. Tenés una producción totalmente española, ¿no? Sí, es de HBO, Max. Es de HBO, claro. Sí. O sea, bueno, ahora casi todo es de plataforma. Sí. Como decía Tarantino, no sé si escuchaste una entrevista que le hicieron a Tarantino, chicos, jóvenes,
decía, es que no hay más cine, la gente no va más al cine, y es muy triste. Sí, para acá mí, vamos al cine. Vos sabés que con la Cinemateca nosotros, sí, vamos un grupo. Se ha convertido casi como un acto presencial, ¿no? Como un acto de militancia, te diría. Como no cierren los cines, por favor. Pero la plataforma tiene un valor en este momento que democratizó, como se dice, de X, es cierto, pero a la vez son enormes industrias en las cuales les perteneces. Sí, se repite un poco el código narrativa, hay menos posibilidad también. De pronto sacan cosas, de pronto hay cosas. Sí, yo creo que yo también tengo una mirada menos negativa. Filming. Sí, ¿Conocer Filming? Sí, maravilloso, sí. Maravilloso. Pero bueno, también hay que agradecer porque si no el cine hubiera desaparecido. Exacto, sí. Por supuesto, el audiovisual se sigue vigente. Sí. Y bueno, y ahora seguís con La Madre. Sigo con La Madre hasta finales de julio. En junio me voy a presentar Furia a España, de HBO. Vamos a hacer la prensa. Vuelvo, seguimos hasta finales de julio, en principio, porque si las cosas siguen bien. Porque a nosotros nos encanta hacer esta obra. Por supuesto. Y audiovisual se hace poco en la Argentina, no sé si sabes. Sé muy poco, sí, lo sé. Vos que estás cerca de todo eso. Se hace muy poco y de plataforma, obviamente, no es imposible para una productora mediana conseguir todo lo que con el Inca se facilitaba. Sí, se podía hacer, por supuesto. Sí. Bueno, podés venir a filmar Uruguay, que se está filmando muchísimo. Pero por supuesto, tuve una propuesta hermosa. Pero eso lo lanzamos para los productores y directores que y en Chile, uruguayos, que se está haciendo un cine muy interesante. Muy interesante, sí. Bueno, sé que estás con una entrevista detrás de otra, ¿no? Pero todavía no morí. No. Mario Morgan, que es el otro productor, productor de la gira, te tiene siempre con su gran profesionalidad. Enorme. Y así que, bueno, fue un enorme placer para mí estar también. acá siempre contigo. Con micrófono y sin micrófono. Sí, exactamente. Hablamos mucho más sin micrófono. Exactamente. Así que te agradezco muchísimo, Cecilia, haber compartido esta mañana. Y bueno, al público, ya saben, a partir del 8 de mayo pueden ver a Cecilia Roth con Gustavo Garzón, Martínez Lipac y Vicky Valdomir en el Teatro El Galpón, con producción de Sebastián Brutrach y bueno, y dirección de Andrea Garrote. Ahí me estaba olvidando alguien, y de la gran Andrea Garrote. Exacto. Cecilia, un placer enorme, muchísimas gracias. A vos también. Bueno, nos encontramos el próximo martes.